España. Mi nombre es José Luis Moreno, algunos ya me conocéis, y quiero dar un tema que es controversial, como siempre, y yo creo que ya deberíamos de saberlo, y todos lo sabemos, todos lo hemos visto, todos lo hemos analizado, pero yo quisiera pedirle a la gente que analizase las escrituras y que las escuadriñase. El tema que quiero subir hoy es: ¿haya apóstoles y profetas en estos tiempos? Yo quiero, antes de leer el pasaje, quiero decir que yo llevo muchos años en el Evangelio. Y antiguamente pues teníamos pastores, solo eran pastores. Pero de repente han aparecido un montón de apóstoles y de profetas. No sabemos de dónde, pero han aparecido. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo desde que yo llevo 33 años en el Evangelio, y puedo decir que los pastores eran muy buenas personas. Ahora hay de todo. No estoy generalizando como siempre. Ahora hay de todo. Hay buenos pastores que se ocupan de las ovejas, pero últimamente hay un poco de abandono. Y hay un poco de vanagloria, digamos así. Entonces, vamos al capítulo de los Hechos y a ver si es verdad que hay apóstoles, y luego más adelante diré si hay profetas o no hay profetas. En el capítulo de los Hechos dice que se levanta Pedro, y claro, cuando muere Judas, pues hay que levantar a otro, según ellos. Entonces dice: vamos a otro ocupe su lugar, como fue, dice, sea hecha desierto su habitación y no haya quien more en ella, y otro tome su oficio. Esto está en el pasaje de Primera de Hechos, primero capítulo, versículo 21, y Pablo pone unos requisitos que son imprescindibles. Yo a veces hablo con apóstoles y la verdad, no me gusta atacarles, no me gusta, pero es que a la luz de la Biblia está clarísimo. Vamos a leer el pasaje. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí denotamos que el apóstol el apóstol Pedro deja dos requisitos importantes. Uno de ellos dice que cojamos a dos varones que hayan salido, convivido con Jesús, hayan visto sus prodigios y hayan sido testigos de Jesús, en pocas palabras. Y luego, otro requisito es que hayan sido testigos de su resurrección. Esto lo hacen los apóstoles por una sencilla razón: porque el pueblo de Israel no había creído en el Mesías. Entonces, Jesús les manda una comisión que dice ir predicar por todo el mundo y haciendo discípulos. Pero los manda con unos señales y con unos atributos especiales que yo hoy no los veo prácticamente. Pero antes de eso, yo quiero dejaros un apunte. Fijaros lo que dice Jesús, le dice Jesús a los discípulos. Dice: y estando juntos, estamos en el capítulo 1, versículo 4. Yo no sé si cuando eligen a los apóstoles se precipitan o cogen un sustituto. Porque dice que la suerte, dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que lo conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado. La suerte dice que cayó sobre Matías. Pero a mí me hace pensar este pasaje que voy a leer ahora. En Primera de Hecho, número 4, dice: estando juntos, esto fue un mensaje del propio Jesús. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Perdón.
Jesús lo que les está diciendo a los discípulos es que esperen la promesa del Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, reciben poder, según dice la palabra. Puede que se precipitaran los discípulos, puede que se precipitaran, o puede que fuese guiado por el Espíritu Santo y buscar un sustituto. Un sustituto que luego veremos quién fue, como todos lo sabremos ya. Bien, pues yo quiero decir una cosa. Para ser apóstol, ya digo que antiguamente, cuando yo me convertí al Evangelio, me convertí a Jesús, creí en Él, todos eran pastores. Hoy hay un interés desmesurado por ser apóstol. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que qué es lo que ha pasado? Definitivamente digo, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora lo veremos. Pues, según el apóstol Pedro, pone dos requisitos. Haber convivido con Jesús en todo su ministerio y haberlo visto, haber caminado con Él, y haber estado presente en su resurrección. Yo digo, los apóstoles de hoy cumplen esos requisitos, imposible. Es imposible que estén viendo, que hayan visto a Jesús, porque esto ocurrió hace más de 2000 años, y no pudieron ver a Jesús, ni pudieron estar con Él. Entonces, ahora la palabra apóstol, ¿por qué? Yo voy a decir que los apóstoles tenían unos atributos especiales. Iban acompañados de señales que yo hoy no veo. No veo. Ni muchos de vosotros. Tampoco los ves. ¿Que Dios puede hacer un milagro? Claro que sí. Dios puede hacer un milagro si Él quiere. Pero no por ser el hecho de ser apóstol, como estoy viendo yo aquí. Yo estoy hablando desde España. Estoy viendo muchas veces que el apóstol parece que va a predicar el apóstol. Y parece cuidado, va a predicar el apóstol y parece que va a ser una predicación, cuidado, porque es el apóstol, ¿no? Sigue siendo el mismo. Vamos a ver. Yo recuerdo cuando, en el pasaje, cuando Juan y Pedro van a la hora de la oración, a la hora novena, ponían todos los días en la puerta la puerta del templo, ponían un paralítico. Iban Juan y Pedro a la hora de la oración. Y entonces, Juan y Pedro ven al paralítico. El paralítico, me imagino que les pone la mano para que les dé algo. Estos dos apóstoles, humildes, porque el apostolado es humildad, es servir a los demás. Le pone la mano esperando recibir algo. Y Pedro dice, míranos. Aquel, me imagino que esperaba recibir algo dinero, algo material de ellos. Pero, ¿qué diferencia de los apóstoles de aquella época que dicen, míranos? Y aquel se queda mirando, dice, no tengo ni plata ni oro. Me imagino que se hizo así en los bolsillos, yo soy muy imaginativo, y dijo, míranos, no tengo ni plata ni oro. Los apóstoles iban sin dinero. Qué humildad, qué lección de humildad. No tenían dinero. Pero sí que tenían algo mucho más importante, que Dios, propio Jesucristo, les había dado. Hacer milagros, ir predicando el Evangelio por todo el mundo, levantar muertos, limpiar leprosos, levantar paralíticos, ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquel paralítico, cuando pone la mano, le dice, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Yo creo que se fue más contento que si le hubieran dado un saco de billetes, y aquel se fue contento. Estoy diciendo que estoy viendo aquí unos discípulos que no me cuadran con los de ahora, unos discípulos apostólicos no me cuadran con los de ahora. Recuerdo también, por ejemplo, cuando Pablo, que es Pablo ya sí que es el sustituto final. Por supuesto que Jesús es el buen pastor, según dice la palabra. No se le autodenomina a apóstol, sencillamente porque era un enviado del Padre. Cuando hablas con un apóstol te va a decir que es un enviado. Vale, es un enviado.
Pero ahora vamos a ver el apóstol Pablo qué hace con los enviados. Porque hubieron varios apóstoles, pero solo los 12 tenían los atributos. Atributos especiales que no se tienen ahora. Vamos a ver, de hecho Pablo tiene que hacer muchas veces hincapié en ese requisito. ¿Acaso no he visto al Señor? ¿Acaso no me ha elegido él mismo? Hace hincapié porque es un requisito imprescindible, es que ya vuelvo a repetir, hoy no están esos requisitos. Y el apóstol Pablo tiene que hacer hincapié. ¿Acaso no soy apóstol? ¿Acaso si para vosotros no sois, verdaderamente lo sois? Porque vosotros sois mi apostolado, dice Pablo. Entonces, ellos eran su apostolado, ellos eran. Y fue elegido porque iba el camino a Damasco y lo tira un relámpago, una luz alada, una luz. Digamos que lo tira, dice que lo tira del caballo una gran luz. Y dice, ves, y a los 3 días te orarán por ti, te devolverán la vista. Efectivamente, y entonces fue elegido en ese momento por el propio Jesús. Resulta que el apóstol verdadero que tenía que ser el que hacía el número 12 era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que posteriormente escribió toda la Biblia y escribió numerosas Biblias. A ver si lo digo, Epafrodito, que está en Filipenses, y Tito, por ejemplo, que está en Corintios, Pablo eran colaboradores, eran apóstoles colaboradores que los mandaba a hacer una misión específica de Pablo, que los había mandado. Pero realmente los que tenían atributos especiales de sanar y tenían, recuerdo a Pablo cuando estaba en Troas, y se ve que se alarga mucho la predicación porque Pablo tenía, hasta él mismo pedía que orasen por él para que le diese Dios el don de palabra. Dice, orad para que yo tenga palabras. Pablo pide mucho en oración que se ore por él para que tenga palabras. Y estando en Troas se alargó mucho el mensaje. Y un muchacho llamado Eutico, se ve que ya estaba cansado del sueño y se va a la ventana y dice que se cayó por la ventana. Pero mirad lo que hace Pablo. Pablo ni se lo piensa. Va y se tumba encima de él y el chico vuelve a la vida. Digo yo, qué atributos especiales, que eso eran apóstoles. Y luego Pablo era un hombre que trabajaba día y noche. En 1 Tesalonicenses 2, del 8 al 9, Pablo no se queja de ir a las convenciones, ni de predicar en convenciones, como ahora. Pablo lo que se queja es de trabajar duramente. Dice, porque he trabajado duramente por amor a vosotros. Pablo es una persona de un ejemplo de humildad que está trabajando. Esa humildad la estamos viendo hoy, yo no. Y Pablo da un ejemplo de humildad. Pablo hacía tiendas de campaña, porque seguramente sus padres lo inculcaron, y hacía tiendas con pieles de cabra, hacía tiendas de campaña. Y eso era lo que de él se mantenía, de su trabajo. Pero hoy en día no... Veo que los apóstoles no hacen ese tipo de trabajo. Pablo nunca se queja de eso. No se queja de ir a convenciones, de estar cansado, se está quejando del trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo. Pero él nunca dice que se aprovechó de... Dice, si yo siembro en vosotros lo espiritual, no está de más que coja lo material. Pero Pablo no hace uso de ese derecho nunca. Para mí es un ejemplo bíblico de que es un buen apóstol. La humildad que tenían, y estaban todos juntos, y tenían esos atributos que hoy no se ven. Y volvemos a pasaje de Efesios 2:20, dice, donde el fundamento de los apóstoles y los profetas está fundamentado ya, edificados sobre ellos. O sea, el evangelio de hoy está edificado sobre los apóstoles y los profetas. Ya no podemos, estamos fundamentados, ya no podemos poner otro fundamento. Te lo voy a explicar de otra manera. Tú tienes una casa y tienes unos fundamentos que aguantan el edificio. Tú no puedes poner entre piso y piso otro fundamento. Ya está hecho el fundamento sobre los apóstoles y los profetas. Ya no hay más fundamento. No hay más fundamento. Entonces, de hecho, cuando Jacobo muere,
¿Por qué no se sigue sustituyendo a los apóstoles? Ahí se corta. Jacobo muere y no se sustituyen más a los profetas. Ahí dicen que los profetas ya se paran, se paralizan. No se vuelve a elegir otro apóstol. Uy, perdona, me estoy equivocando. No se vuelve a elegir otro apóstol porque ahí se paralizan. Porque los apóstoles realmente eran 12. Y de hecho la Nueva Jerusalén está fundamentada sobre los cimientos, sobre los nombres de los 12 apóstoles. Luego ya no hay más apóstoles. Pero ahora resulta que dice, bueno, es que yo soy apóstol y yo soy un enviado. Bien, ¿un enviado para qué? A la verdad, tú y yo no somos enviados. Somos enviados a predicar el Evangelio. ¿Quién te envió? Yo les pregunto, ¿quién te envió? ¿Qué ha ocurrido? ¿No será que quizás has ido a una convención, a una conferencia, y ha habido un apóstol que te ha dicho, te ha puesto las manos y te ha dicho, bueno, ahora vas a ser ungido, te voy a ungir, y ahora vas a... Porque tu iglesia ya ha crecido mucho, ya el título de pastor ya se me queda pequeño. Tu iglesia ha crecido, has hecho una mega iglesia, y tu iglesia ha crecido. Y se ha hecho tan grande que para ti el título de pastor se te queda pequeño. Entonces ha sido una convención y se te han impuesto las manos y han dicho, bueno, ahora vas a recibir una unción especial y vas a sanar, vas a recibir del cielo, tu iglesia va a prosperar. Cuando llega de la convención les dice, yo ya no soy pastor, ahora soy apóstol. Y veo que mucha gente cuando dice que sale el apóstol, pues sale a predicar el apóstol, ya parece que lo miran de otra manera, lo miran, porque soy testigo de que he ido a iglesia y dicen, no, cuidado, hoy viene a predicar el apóstol. Yo me quedo un poco a cuadros cuando dicen estas cosas. Y mucha gente sale y el apóstol ora por ellos, muchos se desploman hacia atrás. Ese no es el tema de hoy, a mí no me parece correcto, pero muchos hasta se desploman. Y entonces el apóstol ha puesto las manos porque es el apóstol. Os digo una cosa, dice Juan, fuimos bautizados todos con un mismo espíritu y la unción permanece en nosotros. Luego, la unción ya es la que nos dio Jesucristo. Cuando nos convertimos, la unción permanece en nosotros. Si has perdido la unción, a veces dice que oremos unos por los otros. Y si alguno está enfermo, que vaya y la oración del anciano le hará sanar. Pero bueno, hay veces que hay que orar. Y es bueno orar. Y de hecho hay que orar unos por otros. Pero yo veo y he visto que todos, cada domingo, cuando se realizaba el culto, salían los mismos a que orasen por ellos. Mira, la unción permanece en ti. Solo tienes que coger y vete a tu cuarto. Y tu Padre que te ve en un secreto te recompensará en público. Vete a tu cuarto, ponte a orar. ¿Sabe lo que me está indicando eso? Que ni me estás escuadriñando las escrituras, ni estás orando. Y no es que te está atacando, es la realidad. Porque yo lo he hecho. Yo antes iba y oraban por mí, creyendo que iba a recibir una unción especial. Pero no era así. Entonces resulta que yo iba a mi habitación y oraba y la unción fluía. Me fluía pero no oraba. Hay que orar, hay que comprometerse con Dios. Hay que comprometerse todos los días en oración. Mínimo, dijo Jesús, 1 hora. Mínimo 1 hora. Dice cuando se lo iban a apresar, lo iban a crucificar, cuando Judas lo vende, le dice a los discípulos, ¿no habéis podido velar 1 hora para no entrar en tentación? Luego 1 hora te libra de la tentación. Pero en fin, el asunto es que si hay apóstoles o no. Ya os he dicho que hay 2 requisitos para ser apóstol. Cosa que hoy es imposible que se cumpla. Y luego el fundamento. Claro, Dios constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, constituyó para la edificación de los santos. Eso es el hecho que se basan los apóstoles hoy diciendo, es que Jesús constituyó los 5 ministerios. Ese es el hecho en que se basan. Pero está hablando en pasado. Constituyó para edificar a los santos, porque en el primer siglo de la Iglesia estamos de acuerdo que, vamos a ver, cuando se pasa de una transición a otra, estamos hablando de un pueblo de Israel que está viviendo bajo una ley y no le puedes
meter la gracia de golpe y Dios tiene que innovar y tiene que ir preparando y en el primer siglo tiene que innovar y tiene que ir preparando a algunos profetas, a algunos apóstoles y tiene que ir, tampoco tenía la revelación completa y tiene que ir innovando en el primer siglo para que esa transición pueda surgir del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Y durante el primer siglo así ocurrió, y es lo que ocurrió. Y ya estamos fundamentados sobre los apóstoles y profetas. Y ahora es lo mismo, hay profetas. Según en el capítulo 1 de Hebreos dice, porque Dios habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos, de muchas maneras, a través de los profetas, en los posteriores días son ahora. Dice, nos habla a través del Hijo, que constituyó todas las cosas y a quien por él hizo el universo. Entonces, el Señor Jesús fue el que se constituyeron todas las cosas por él. Y entonces resulta que, te voy a decir que en el Evangelio ya ha quedado evidenciado que ya no hay profetas. No hay profetas porque Dios nos habló en los posteriores días a través de los profetas. Y los profetas, según dijo Jesús, fueron hasta aquí, hasta Juan, hasta la ley y los profetas. Vamos a ver, que Dios te quiera mandar una profecía, sí. Dios te quiere hablar, sí. Digamos que lo dejamos en un don de profecía. Pero un don de profecía que tienes que calibrarlo con la Biblia. Cuando tú lo calibras con la Biblia y dando una profecía, la puedes dar por válida. Pero calibrada siempre por la Biblia. Porque dice la palabra que tenemos la profecía más segura. Es la profecía, porque ninguna profecía fue interpretada por interpretación de un humano, sino por grandes hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta profecía tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando se te completó la profecía, yo ya tengo todas las profecías. Yo digo a un profeta, dime una profecía que yo no tenga. Puede que Dios me diga algo, me diga un mensaje puntual para mí en un momento de mi vida, pero resulta que esa profecía yo tengo que calibrarla con la Biblia, porque tengo la profecía más segura y más perfecta. Dime una profecía que yo no tenga aquí. Las tengo todas. Se cumplieron todas las profecías ya. Y ahora hay profetas que te dicen, no, mira, yo he recibido esto, he recibido lo otro. Yo he visto profetas que se han equivocado más que una escopeta de feria. Y han dicho profecías que ni se han cumplido. Profeta que se equivocaba en el Antiguo Testamento, creo que recordar que era sacado y apedreado porque se había equivocado. Los profetas fueron hombres de Dios que profetizaron y todas las profecías bíblicas se están cumpliendo. Pero he visto profetas que no se han cumplido. Y no quiero decir nombres. No quiero decir nombres, pero yo he estado con profetas. Hasta los he llevado en mi auto. Lo que pasa es que yo estaba confundido. Por eso digo que escuadriñar las escrituras y leer la palabra, porque cuando digan que hay profetas o hay apóstoles, que nadie os engañe. Que veamos por qué ahora ha resurgido de repente este avivamiento de apóstoles y profetas. Yo no soy quien para juzgar a nadie. El Señor es el que juzgará cada obra de cada uno. Pero Jesús es el buen pastor y da su vida por sus ovejas. Y hay otros que ya se denominan apóstoles. Ya, como he vuelto a repetir antes, Jesús era un apóstol porque era un enviado. Era enviado del Padre para cumplir una misión específica, que todos sabemos cuál es. Y los que hay ahora, ¿qué misión? Porque tú hablas con un apóstol y te dice, yo a fin y al cabo vengo a cumplir una misión. Una misión, os he dicho antes que Pablo, habían apóstoles, pero no tenían atributos y eran colaboradores. Pero iban a cumplir una misión de los 12. ¿Estos que cumplió, qué misión cumplen ahora? Estos apóstoles de ahora. Si van a cumplir una misión, todos tenemos una misión que cumplir. Entonces, ¿somos todos apóstoles? Todos hemos cumplido los requisitos de haber visto a Jesús, haber estado con su ministerio, haber vivido en su ministerio, haber visto los hechos. En realidad, cuando Jesús les da esa autoridad a los apóstoles,
y les da señales, es para que vean que realmente vino al pueblo de Israel para salvarlo, y vino al pueblo de Israel y vino con señales y no lo recibieron. Dice, a los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Otro vendrá a mi nombre y ya se recibirán. Entonces les da esos atributos especiales y eso hace que la gente se convirtiese en mucha gente y muchos fuesen bautizados y muchos creyesen. Por hoy en día ya estamos edificados sobre como he dicho en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Ya tenemos el fundamento hecho. Y ya, como ya vuelvo a repetir para ya terminar, se terminó la Biblia. Ellos no tenían todas las escrituras. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener la profecía más segura. Cuando tú estás diciendo un versículo, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, tú estás profetizando, porque esto es un libro profético. Y yo ya las tengo todas. Y yo siempre les digo, dime una profecía que yo no tenga. Decirte, por ejemplo, al año que viene vas a tener un hijo, al año que viene vas a... Eso no es profetizar. Eso es otra cosa. Pero profetizar para mí eso no es. Profetizar es algo que Dios les dio a ciertos hermanos con unas características especiales y con la relevancia de que eran inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día están inspirados por el Espíritu Santo. Cuando te dicen, para mí me han profetizado muchas veces y no se ha cumplido. Entonces para mí esta persona no es un profeta. Yo sé que esto es unos pasajes que mucha gente las han leído, las han analizado, otros no, pero sigo viendo que hay gente que está siguiendo apóstoles en las iglesias que eran pastores normales y corrientes, que fueron de cuando yo me convertí al Evangelio, eran pastores. Y hoy en día, sí, aun siendo los mismos, siguen siendo, ahora se autodenominan apóstoles. Pero llega un momento que uno ya se va y escuadriña las escrituras y las analiza y llega a la conclusión de que algo está fallando. Bueno, hermano, yo creo que he especificado claramente los requisitos para ser apóstol y los requisitos para ser un profeta. Sin más, desde aquí de España recibe un cordial saludo y una vez más, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros en el bendito nombre de Jesús. Amén. Espero que algunos despierten y lean las Escrituras y las escuadriñen, porque eso te va a servir de mucha ayuda. Muchas gracias por haberme escuchado como siempre y muchas bendiciones para todos.